ayúdalo, ¿no? Ayúdalo a ser mejor, a crecer más bonito, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde a veces el director pues encuentra ese reto de confiar en su compositor. Y yo he tenido una suerte increíble también. En teatro, Aida Andrade, Alberto Castillo, que decía, Lourdes Pérez Gay, Claudio Hochman. He trabajado con muchos directores con los que he tenido muy buena suerte de tener esa apertura por parte de ellos para encontrar la forma de experimentar con la música y que ellos mismos con su visión me puedan decir por dónde experimentar, pero con esa apertura de recibir todo esto que puede suceder. Sí, claro. Ahora, ¿con qué director te gustaría trabajar o te hubiera gustado trabajar y qué película? Pues la verdad es que digo, bueno, ya se está volviendo hasta trillado, pero los tres amigos pues son directores que se han consagrado mucho, ¿no? Y la verdad es que cuando ya eran más o menos famosos y yo apenas estaba como logrando terminar estudios y empezar como a buscar oportunidades, los traté de contactar a los tres de todas las maneras posibles, ¿no? Creo que el que más me hubiera gustado hubiera sido Guillermo del Toro, pero me fue imposible localizarlos. Logré llegar súper cerca de Alfonso Cuarón porque era como mi tío en 20º grado, ya sabes, y mi mamá me ayudó a construir el árbol genealógico hasta que pudimos ir de pariente en pariente, así, lejanísimos hasta llegar a su hermana, pero no quiso contactarlo porque pues sentía que era una invasión a su privacidad y demás, y entonces pues no se dio la oportunidad, pero vaya, creo que han hecho un trabajo espléndido, sobre todo también en el sentido de que no han desatendido la parte de la música, ¿no? Guillermo del Toro, desde que trabajó con Javier Navarrete en El laberinto del fauno, era como muy específico de, no, es que esta melodía, como esta canción de cuna, ¿no? Tiene que ser muy importante, y entonces presionaba mucho a Javier, que de hecho tuve la oportunidad de conocerlo, para que lograra que ese tema principal fuera pues el alma, ¿no?, de la película, y pues lo nominaron al Oscar finalmente, y luego pues han tenido muchísimo éxito las partituras que han compuesto para sus películas. De hecho se ganó el Oscar La forma del agua, se ganó el Oscar Gravity, entonces vaya, han tenido mucha disposición de encontrar en la música también un aliado para contar sus historias. Sí, ahora, siguiendo sobre esta línea, ¿qué película te hubiera gustado musicalizar? Que de esa película que desde chiquito hayas dicho, es que yo quiero eso, quiero hacer algo como eso, o hasta musicalizar esa película. Maravilloso. Uy, pues hay muchísimas, yo creo que o no sé, tu top 5 de películas que te hubiera gustado musicalizar. Pues yo creo que La Guerra de las Galaxias hubiera sido una. Volver a morir, que es una película de Kenneth Branagh, de reencarnación, entonces me hubiera encantado también. La historia sin fin. Híjole, es que hay tantas opciones. Sobre todo, vaya, de cuando estaba yo como creciendo y encontrando todas estas películas que me cautivaban, pues también estaba E.T., también estaba La Profecía, me hubiera encantado hacerla, que es así como, fue muy trascendente, ganó el Oscar de hecho a Mejor Música, pero además ganó el Grammy, la pieza, el tema principal, ¿no?, que es con coros y orquesta, y de pronto son coros en latín, pero no son los coros como religiosos más comunes, porque hablan del anticristo, ¿no? Entonces fue muy impactante para el público en esa época, y hasta el Grammy terminó ganando. Entonces hay ese tipo de música, de partituras de películas que dicen, no, bueno, te cambiarían la vida, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proyecto que más te ha impactado? El que realmente ha marcado un antes y un después en tu vida o en tu carrera. Yo creo que está entre Guten Tag Ramón y La Gran Promesa, probablemente. Porque la verdad es que toda o sea, Guten Tag Ramón, por ser la primera película, como que de alguna manera cambiar de teatro y tele a cine,
fue pues todo un aprendizaje para mí fuertísimo, ¿no? Porque era conseguir la orquesta, encontrar la manera de armar un equipo con el que pudiera trabajar y lograr todo el cometido de la música para la película. Y fue pues todo un aprendizaje para mí encontrar al ingeniero que trabaja en Londres y trabaja en pues, películas importantísimas, ¿no? La orquesta, por primera vez tener ya ahí la orquesta a mi disposición, ¿no? Aunque hubiera tenido antes piezas de concierto estrenadas, por ejemplo, ahí era como la responsabilidad de tener yo a la orquesta para grabar la música de la película y tenía que estar lista y ponerse en la película y para el lanzamiento y demás, ¿no? Entonces fue un reto muy bueno para mí y un aprendizaje importantísimo. Y después la gran promesa fue como llevar eso un poco más allá, ¿no? Porque tuve la oportunidad de conocer a Hans Zimmer en algún momento que estaba mezclando otra película y hablando con él me hacía como todas estas recomendaciones de es que tienes que grabar en Londres, no nada más mezclar en Londres porque los músicos aquí van a ser maravillosos, demás, vas a lograr que la música sea más todavía de lo que esperas porque son excelentes. Y logré que un director de orquesta que ha grabado películas como Gladiador, Interstellar, como Entrenar a tu dragón, etcétera, etcétera, fuera el director de la orquesta para esa película, ¿no? Entonces ahí junté todavía más elementos que me hicieron como de veras vivir el proceso completo que se vive para la producción de una partitura para cine de la manera más minuciosa y con la mejor calidad posible y vaya, fue toda una experiencia. Eso no significa, por ejemplo, que no confíe yo en el talento, por ejemplo, de los músicos mexicanos, porque hay músicos buenísimos. Y de hecho, o sea, sí quisiera poder grabar también músicos en México para algún proyecto de cine. Pero lo que me sucedió con estos proyectos es que los tabuladores se dispararon muchísimo y no logré encontrar la manera de hacer que el presupuesto funcionara en México. Tristemente, me era más barato grabar en Bulgaria, que fue donde grabé Tutankhamón, Ramón, por ejemplo, incluyendo todo lo que tenía que ver con hospedajes, aviones, llevar al ingeniero de Londres a Bulgaria, regresar los dos a Londres, hacer la mezcla, y resulta que salía mucho más barato que hacer la producción en México. Entonces dije, bueno, ojalá que en un futuro sea algo que podamos ir pues haciendo más accesible en México, teniendo más experiencia, porque en México se podría tener mucho más experiencia en cine, y la verdad es que normalmente no se graban tantas partituras orquestales para cine en México, ¿no? Maravilloso. Entonces pienso un poco en esa parte y digo, bueno, ojalá que poco a poco podamos ir creando pues una industria un poco más fuerte en lo que respecta a la música en el cine en México. Claro. Ahora, platícanos un poquito sobre tu último proyecto. Pues bueno, ahora justamente con el asunto de la cuarentena y demás, fue muy interesante. Hicimos una obra de teatro con una compañía con la que colaboró mucho, que se llama Marionetas de la Esquina. Y en esta ocasión, precisamente porque no podíamos estar en el teatro, ahorita los teatros están cerrados y demás, participamos en una convocatoria que hizo el Centro Cultural Helénico para espacios en resiliencia, justamente, ¿no? Y este teatro, que es La Titería, es la sede de la compañía Marionetas de la Esquina, que hace mucho teatro para niños y para toda la familia. Entonces ahora ganamos este apoyo y pudimos hacer una obra de teatro por Zoom. Y la verdad es que ha sido un reto para todos, ¿no? Empezar a hacer este tipo de transiciones y encontrar nuevas maneras de expresarse. Porque hacer teatro en línea es digamos que un terreno completamente desconocido, porque volviendo a este asunto del teatro y el cine, no es ni teatro ni cine, ¿no? Es una especie como de espectáculo que además decidimos hacer en vivo, que también es otro reto, ¿no? Porque muchas veces es como más fácil decir, bueno, pues proyecto una obra de teatro que ya tenía yo grabada y se la pongo a un público en Zoom, ¿no? Y bueno, puede ser bonito verla, pero hay tantas cosas que están sucediendo, hay tanta competencia, todas las plataformas de medios, ¿no? Netflix, Prime, HBO y demás, ¿no? Filmin Latino, etcétera, etcétera,
que de pronto competir con una obra grabada en un teatro no es tan fácil, porque el público cuando está en el teatro vive la experiencia de estar en el teatro, pero si no, ver la proyección es más difícil, ¿no? Es más complicado captar la atención del público. Entonces, en esta obra, el director, que es Claudio Hochman, que es un director argentino, que además vive en Portugal, montó la obra a distancia, ¿no? Y teníamos que checar hasta los horarios de diferencia, porque en Portugal ya era tardísimo, entonces teníamos que checar en qué momento podíamos trabajar con él desde México. Y entonces hizo esta obra, que es un unipersonal, que actúa Jonathan Dahy, y que escribieron entre Claudio Hochman y Amaranta Leiva, que es dramaturga de la compañía. Los Root Boys y Leon Roots, yes I. Prendiendo fuego, prendiendo fuego, prendiéndole fuego a toda la Babilón. Prendiendo fuego, prendiendo fuego, prendiéndole fuego a tu sistema de opresión. Ya nuestra gente poco a poco despertando de esa falsa ilusión de la que tú venías mostrando. Vivíamos engañados y con falsas esperanzas de que algún día viviéramos libres sin amenazas, pero poco a poco nos vas hundiendo más. Ignorancia, hambre y muerte y esclavitud mental.